Capítulo 20. Agrupaciones de demonios. Los demonios se identifican de acuerdo con su naturaleza. Un espíritu de odio se llama odio. Cada demonio es un especialista. Un demonio de odio no alienta la concupiscencia ni la lujuria, solamente estimula el odio. Cuando a los demonios se les ordena identificarse con un nombre, usualmente se nombrarán en identidad con su naturaleza, rebeldía, maldición, indiferencia, etc. Solo ocasionalmente un demonio dará un nombre personal como Juanito o Paulina. A veces usan nombres extranjeros. Esta es una maniobra de engaño para evitar que el ministro de liberación conozca su naturaleza verdadera. El ministro debe ordenar a los demonios que revelen su naturaleza diciendo, ¿cuál es tu naturaleza, demonio? Los demonios que viven en las personas rara vez se encuentran aislados, por lo general se juntan en grupos. Cada agrupación se puede considerar como una colonia, un clan, una tribu o una familia. Cuando se descubre o se discierne un demonio, inmediatamente uno debe estar alerta para buscar sus compañeros. Un grupo de demonios se juntan con el propósito de controlar un área particular en la tilde de una persona. Por tanto, es muy lógico que los espíritus se encuentren en grupos especiales. Ciertos tipos de espíritus se encuentran una y otra vez en las mismas. Nes. Sin embargo, no se debe presumir que la combinación sea siempre la misma. Las posibilidades de agrupación de los demonios son ilimitadas. Dentro de cada grupo habrá un hombre fuerte o espíritu dominador. Con frecuencia durante la administración se identificará específicamente un espíritu gobernante. No siempre es necesario que sea identificado como un espíritu gobernador para que tenga lugar la liberación. Por lo general tal identificación se dará por uno o dos motivos. Primero, el Espíritu Santo puede dirigir un orden en el procedimiento. El ministro de liberación deberá estar alerta a cualquier plan de batalla que el Señor quiera mostrar. Hay situaciones donde el Señor hará que se trate en primer lugar con el espíritu gobernante y luego con los espíritus compañeros. Otras veces la dirección del Señor será expulsar los espíritus menores primero y por último el espíritu gobernante. Parece que no vale la pena preguntarse por qué el Señor dirige en un modo o en otro. Un buen soldado está entrenado para seguir las órdenes sin cuestionar a su comandante. A veces se le puede dar una gran amplitud para que elija su propia ruta de ataque, pero en otras ocasiones sus órdenes son muy específicas. Lo mismo es cierto en las batallas de la guerra espiritual. Una segunda razón para que los espíritus se deban identificar es por el beneficio de la persona que recibe la liberación. Es muy útil conocer cuál espíritu sea, a fin de estar en guardia especial contra él en el futuro. Algunos espíritus están particularmente ligados o unidos con cuadros de hábitos que se deben cambiar y áreas del hombre carnal que se deben crucificar. Después de la liberación la persona debe luchar algunas batallas por sí misma para mantenerla. Es extremadamente útil conocer de manera exacta, cuando uno está peleando, contra qué combate, lo que es de la carne y lo que viene de los espíritus. Por la experiencia que se ha ganado en centenares de liberaciones al tratar con grupos de demonios, estoy convencido que el espíritu gobernante es el primer espíritu en invadir cierta y determinada área. Como es el primero en ganar la entrada se puede establecer como gobernante. Luego se convierte en la llave y abre el camino a otros espíritus. Cuando se está expulsando a los demonios no es raro ordenar al espíritu gobernante, fuera tú y contigo todos tus compañeros. Y sal y trae todas tus raíces. Si una parte de un grupo no se expulsa, se deja una puerta para que el grupo regrese. Por este motivo la liberación debe ser lo más cuidadosa y completa posible. Se puede encontrar más de un espíritu demoníaco de un tipo determinado, dentro de un cierto grupo. Por ejemplo, la colonia de amargura puede contener varios espíritus 3 de resentimiento. También, un tipo dado de demonio puerabia 14. Culpa de estar presente en más de un grupo. Por ejemplo, se puede represalia condenación de encontrar un demonio de ira en la colonia de amargura, resentimiento, desconcierto y otro demonio de ira en la colonia de perfección. En una violencia, indignidad, veración es posible expulsar varios grupos de espíritus. En 6. Autoacusación, inutilidad. Cada grupo puede haber un espíritu de depresión. Solo me autocondenación, vergüenza ante la acción del don sobrenatural de discernimiento C7. Autoengaño 15. Depresión puede saber que se ha tratado con tales combinaciones de autoseducción, ansiedad, espíritus. Error, derrotismo. La siguiente lista de grupos de demonios representa orgullo, desaliento, cuadros que se han comprobado por medio de sesiones ver 8. Celos, desánimo, daderas de liberación. Estas agrupaciones solo sugieren lo desconfianza, desesperanza que se puede encontrar. La lista de ninguna manera pretende ser exhaustiva ni supone que las agrupaciones sean invariables.
Se da una explicación sobre algunos grupos de la lista para ofrecer algunas profundidad de los problemas causados por un grupo particular de espíritus. Casi todos los grupos se explican por sí solos. Los autores creen que la información que brinda en este capítulo será un gran valor práctico para quienes tienen un llamado al ministerio de liberación. Ayudará a que todos entiendan mejor a los demonios que están agrupados entre sí. Muchos años de estudio y de experiencia se han condensado en unas pocas páginas. Agrupaciones comunes de demonios. Como esta es una lista, vamos a dejar una imagen para que ustedes las puedan leer. Amargura. En Hebreos 12:15 se hace una advertencia. Mira bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura es responsable de muchas perturbaciones. La amargura que se guarda en el corazón por mucho tiempo abrirá la puerta a la invasión de demonios. Esta es probablemente la apertura más común para la actividad de demonios. En muchos casos la amargura es hacia alguien dentro de la familia inmediata. Los espíritus de amargura mantienen vivos los incidentes que nos hirieron. Las cosas que sucedieron hace muchos años aún están frescas y vivas en la memoria como si apenas hubiesen tenido lugar ayer. De esta manera las personas no solamente rivalizan con los problemas actuales, sino que se enfrentan siempre con la gran carga de heridas en el pasado. Los espíritus de falta de perdón mantienen vivos todos esos golpes y los revive de manera constante en la mente de la persona. Así la herida más trivial nunca se perdona ni se olvida. Donde quiera que se observe esta actitud de amargura, se puede esperar la presencia de los espíritus de amargura, el resentimiento y el odio. En algunas ocasiones, esta cadena de espíritus continúa para incluir otros espíritus o todos los del grupo. Rebeldía. La rebeldía es un espíritu anticristo, la desobediencia y de falta de respeto por la autoridad. Dios ha establecido su autoridad en el hogar, en la iglesia y en el gobierno civil. Dios mismo es nuestra suprema autoridad, afirma la obstinación por encima de cualquier nivel de autoridad en el orden divino de Dios. Es agradar a los demonios de la rebeldía. Para mantener esta área liberada se necesita una completa sumisión a la autoridad constituida por Dios. Control. Los espíritus de control se encuentran en casos como los siguientes. 1. Un padre se muestra con un control antinatural sobre un hijo ya crecido. Número 2. Un marido o una esposa que domina al cónyuge. Número 3. Un ministro que es un dictador y no un pastor. Número 4. Un miembro de un grupo de oración que controla el grupo y a otros en el grupo. Los métodos de control pueden incluir falsas visiones, falsas revelaciones, falsas profecías y cosas semejantes. Tal control se compara o se iguala con la hechicería, que busca controlar a una persona y hacer que haga lo que se quiere, ya sea que se sepa en una forma muy clara o sin saber el empleo del poder de los espíritus del mal. El Ministerio de Liberación también debe de estar preparado para ministrar a las víctimas de los espíritus de control. Haga que las personas dominadas renuncien a todo control demoníaco y que declaren su libertad en las ataduras con base en la libertad de Cristo Jesús. Ganó. Y en forma firme rechacen cualquier control posterior. Los individuos liberados deben aprender a ejercitar su propia libertad
y a tomar sus propias decisiones. Además, pueden necesitar una liberación personal de los espíritus de inseguridad, de inferioridad y de temor. También los espíritus de condenación pueden procurar persuadirnos de estar hiriendo a otras personas de quienes han tenido esta unión tan cercana. Quizás necesiten ayuda para que les sea posible separar a la persona de los demonios en la persona. Cuando esto se cumple, puede amar a la persona pero odiar a los demonios que buscan controlarnos. Represalia. Este grupo por lo general tiene su raíz en la amargura. Estos espíritus procuran devolver mal por mal. Una manifestación interesante se observó cuando se liberaba a un grupo de niños de este tipo de espíritu. Mientras un padre sostenía al niño durante la liberación, vimos al niño que pellizcaba, mordía y golpeaba al padre. La disposición del niño cambió instantáneamente una vez que los espíritus salieron. En los adultos es más probable encontrar represalias mediante palabras o actos rencorosos. Rechazo. La puerta para el espíritu de rechazo se abre más frecuentemente durante la niñez o cuando el niño aún está en el vientre de la madre. Si un niño no es deseado, el feto queda abierto para la entrada de un demonio de rechazo. Encuentro que para algunas personas esta idea puede ser desde ofensiva hasta repugnante. Piensan que es terriblemente injusto que tal cosa sea posible. Sin embargo, debemos recordar que el diablo no es un caballero y no se rige por las reglas de un deportista limpio. En cambio, es extremadamente maligno y perverso, y no vacila ni por un instante en aprovechar una situación que estimule sus propios propósitos malvados. Satanás goza y se deleita si haya un talón de Aquiles para su objetivo y elige los momentos más difíciles en la vida para atacar. Y cuando una persona está más indefensa antes de nacer y durante la infancia. La Biblia dice que Juan el Bautista, que antes de nacer fue lleno del Espíritu Santo, cuando estaba en el vientre de la madre, Lucas 1:15. Así como el Espíritu Santo entró en Juan el Bautista antes del nacimiento, no podemos dudar que la capacidad de un espíritu demoníaco para entrar en una criatura antes de que nazca. Una madre soltera vino a verme para buscar consejería y ayuda. A causa de las circunstancias de la concepción de su hijo, admitió que no deseaba el bebé y que había pensado en el aborto. En el momento de ministrarle estaba en el 8º mes de embarazo. Varios demonios se expulsaron del feto, incluyendo el espíritu de rechazo. A medida que se echaban estos espíritus, la madre tuvo dolores agudos en el área del vientre. Estos dolores desaparecieron por completo cuando los demonios salieron por su boca. El ministro de liberación hará muy bien en averiguar a todos los que buscan liberación la posibilidad del rechazo. Es una cosa extremadamente común y con frecuencia muy fuerte. Casi todos los niños que han sido adoptados tendrán espíritus de rechazo. Las mismas circunstancias que llevaron a la adopción del niño han provisto una puerta para que los espíritus de rechazo tengan entrada. El rechazo usualmente se convierte en un monstruo de 3 cabezas. Además del espíritu básico de rechazo, puede haber un espíritu de temor al rechazo y un espíritu de autorrechazo. La presencia de estos demonios se demuestra con rapidez por la incapacidad del individuo para recibir amor o para dar amor a otros. Como han sido rechazados, teme las relaciones cercanas que podrían causarle posteriormente una herida mayor. Teme aceptar el amor de otros y se mantiene a distancia, así que se ha abierto la vía para el temor al rechazo. El autorrechazo se agrega a este tormento. La persona que se siente rechazada decidirá que hay algo malo dentro de sí que hace que a otros no les guste de ella. Vuelve sus pensamientos en su interior y hace introvertida y comienza a odiarse y a sí misma por lo que es. Esto es el autorrechazo. Indecisión.
Estos son espíritus en la mente y son bastante comunes. Una persona normal debe ser capaz de pensar los diversos factores de los hechos y llegar a una decisión, pero estos espíritus pueden atormentarla y hacer muy difícil la decisión más pequeña. Toda decisión se convierte en una crisis enorme. Cuando el sujeto no puede resolver algo, entonces pospone la determinación y la indecisión lleva así la dilatación o la demora. Entre más considera o pesa un tema, hay más confusión. En su desesperación o frustración aplaza la decisión y habitualmente elige lo que no es mejor. También puede escapar a la responsabilidad de hacer una decisión por medio del olvido. En algunos casos la dilación o la demora anteceden a la indecisión y pueden ser los espíritus directores. La guía para un espíritu de dilación o un niño se encuentra cuando se le oye decir a menudo en un momento o en un minuto o ya voy. Por ejemplo, una madre ordena a su hijo limpiar su habitación y el niño responde en un minuto, ya voy, mamá. En verdad desea obedecer, pero el espíritu de olvido toma su mente y cuando se le recuerda explica, oh, lo olvidé. La mamá entonces debe ejercer su autoridad. Cuando tal situación se sucede repetidamente, el niño se vuelve rebelde y terco. Autoengaño. Suyos son el engaño y el engañador. Job 12:16. El Señor nos dio este versículo durante una administración para identificar un profundo problema en el señor P. Por más de 20 años se había autoengañado en creer que estaba al borde de una gran revelación respecto a la Trinidad. Consideraba que esta revelación asombraría a todo el mundo cristiano. Nos demostró cómo creía que iba a venir la revelación. Cuidadosamente dobló una hoja de papel en varios pliegues y fue rompiendo varios pedacitos. A medida que caía cada pedacito del papel se desdoblaba. Lo veía como un símbolo o una letra. Creía que un día iba a ser capaz de deshacer y interpretar los símbolos inspirados por el Espíritu que revelaría una vez por todas el ministerio de la divinidad. El autoengaño, el autoerror y el orgullo, los espíritus compañeros, le convencieron que él, un desconocido, vendría a ser renombrado mundialmente. Todo su problema se había originado en el rechazo. Su padre, un ministro, le había rechazado en la niñez. En estos intentos por recibir su aprobación y el amor de su padre abrió puerta a espíritus de engaño, quienes le convencieron que no solamente vendría a ser famoso, sino que esta fama llegaría por medio de una revelación espiritual que ganaría la admiración de su propio padre. Renunciar al engaño no fue fácil. Para el señor P, él tenía gran temor de estarle fallando a Dios. En tales casos, el autoengaño, la persona se puede confrontar con el error y debe renunciar a la ilusión. Cuando una persona deja de estar de acuerdo con las mentiras de los demonios, puede mantener su liberación. Perfección. Hay un lugar para la organización, para el orden y para un trabajo bien hecho. Un demonio de la perfección hace una atadura de todos estos atributos. Por ejemplo, una persona ha planeado su día, ha decidido qué hará y cómo todo se ajusta a un esquema determinado. Se ata a sí mismo a este esquema y no deja sitio para la variación. Es un plan perfecto. Está orgulloso de ser capaz de planear y de cumplir así de bien. Luego, algo o alguien interfiere con ese plan y viene la irritación. Ahora no puede realizar su esquema y no se puede ajustar a la interrupción. La frustración aparece y la ira se levanta contra la persona o cosa que ha interrumpido su plan. De esta manera, todo un juego de demonios se pone en movimiento en el conflicto. Es tanto interior como exterior. El rechazo con frecuencia está detrás de la perfección. La persona rechazada lucha con la perfección en un esfuerzo por ganar respeto y aceptación. En otras ocasiones, la perfección es un mecanismo para compensar la inferioridad. Falsa carga.
El demonio goza en agotarlos a los santos. El demonio, al contrario de Dios, echa sobre los hijos de Dios más de lo que pueden soportar. Jesús declaró que el yugo es fácil y que su carga es ligera. Una falsa carga es muy pesada de llevar y usualmente es autoimpuesta. Inclusive una carga piadosa por las almas puede ser de origen satánico. Así como Dios tiene un tiempo y un camino, también tiene un propósito. Cuando el Espíritu Santo fluye, quita todo peso y controla todo. Muchos creyentes necesitan ser liberados de las falsas cargas y las falsas responsabilidades y de las falsas compasiones que no son de Dios. Error religioso. El error religioso es una designación muy amplia que abarca las falsas religiones, las sectas cristianas, las prácticas del ocultismo y las doctrinas falsas. El compromiso con cualquiera de estas fuentes de error puede abrir la puerta para los espíritus del mal. La asociación con el contacto no necesariamente deben de ser muy profundos. Todo cristiano que se haya comprometido con cualquier clase de error religioso debe renunciar a él. En casi todos los casos se necesita una liberación para dejarse libre de las opresiones. Se ha mostrado que estos demonios de error religioso causan confusión mental, atadura del alma y opacamiento de la comprensión, miedos, dolores físicos, depresiones, enfermedades físicas, falso orgullo, falta de enseñabilidad, resistencia a la verdad bíblica y obstáculos espirituales, por ejemplo, para la oración, para la lectura de la Biblia, para escuchar los sermones y mensajes, para recibir los dones del Espíritu, para la fe, etc.